El tema de hoy, hermanos, es caminemos en unidad. Caminemos en unidad. Cuando lo tengan, hermanos, me dan un fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. Aleluya. Efesios 4, 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Es la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, maravilloso y poderoso Señor, en esta hora, bendito Padre, venimos delante de su presencia una vez más, Señor, pidiendo lo que traiga esa palabra maravillosa a nuestra vida, Señor. Que sea su Santo Espíritu en esta hora y que tome el control, Señor, de esta palabra, Señor. Santo Espíritu, toma el control de mi vida, Señor, y que me haga un instrumento suyo, Señor. Bendito Padre, en esta hora le suplico que su palabra llegue a nuestro corazón, que su palabra sea motivo, bendito Dios, para que nosotros podamos buscar más de su presencia, para que nosotros podamos obedecer más a su palabra, Señor. Padre, que su palabra transforme nuestra vida, renueve nuestros corazones, Señor, en esta hora. Edifícanos con su palabra, bendito Dios. Necesitamos de ti, Señor, que sea usted que tome el control de cada situación de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Denos esa sabiduría, el entendimiento necesario que necesitamos, Señor, para poder comprender su palabra, Señor. Denos esa fortaleza, Señor, para poner en práctica y por obra su palabra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. También así, Señor, pedimos, Señor, por estas peticiones, bendito Dios, que mis hermanos han traído a este lugar, Señor. Padre Santo, sabemos que tú eres grande en misericordia, que tu amor es inmenso, bendito Dios, y tenemos nuestra fe puesta en usted, Señor. Tenemos completa confianza en usted, Señor. Por eso ponemos estas peticiones en sus manos, Señor. Pedimos, Dios Todopoderoso, que dé respuesta, Señor, que traiga respuesta a cada una de estas peticiones, bendito Dios. Ore, maravilloso Señor, ore en nuestras vidas, Señor, conforme a su misericordia y conforme a su voluntad, bendito Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mis hermanos? Maravilloso es el Señor. Caminemos en unidad. Caminar en unidad, hermanos, significa que vayamos todos juntos, que vivamos unidos como una iglesia de Cristo Jesús, una iglesia unida. Esa carta de Pablo a los Efesios, hermanos, es muy importante. Es una de las cartas que a mí en lo personal más me gustan. La leo constantemente porque aquí yo he aprendido muchas cosas. Dios me ha dado el entendimiento para entender el por qué yo estoy aquí, el por qué soy lo que soy y el por qué es lo que tengo, es porque todo Él lo ha dado. ¿Sí? Aquí, hermano, esta carta es muy importante porque tiene muchos temas importantes que nosotros, que todo cristiano debe conocer y que no debe, hermanos, no debe ignorar. Esta carta de Efesios tiene 6 capítulos y la podemos dividir en 2 partes. Una parte de doctrina, o sea, de información, de capacitación, que son los 3 primeros capítulos. Y la segunda parte son de los últimos 3 capítulos, que es del 4 al 6. Ahí, hermanos, viene lo que es la práctica, ¿sí? Donde usted y yo tenemos que ver, donde usted y yo tenemos que poner en práctica lo que aprendemos en los 3 primeros capítulos. Esto va directamente, hermanos, va directamente a nuestro comportamiento, a nuestra forma de vivir, a nuestra conducta cristiana. Ahí, hermanos,
Aquí, hermanos, vemos en Efesios, en los 3 primeros capítulos, hermanos, que nos habla, por ejemplo, nos habla de la salvación, nos habla de redención, nos habla, hermanos, de la gracia, ¿sí? Nos habla de una elección, de una predestinación, ¿sí? Y aquí, hermanos, aprendemos que Dios verdaderamente nos ha regalado su gracia, ¿sí? Pero esa gracia que Dios nos ha regalado, hermanos, no es para que nosotros estemos cómodamente o confiados, sino que, hermanos, que esa gracia que nos ha dado Dios es para que nosotros, hermanos, vivamos fielmente para Él, para que nosotros le sirvamos fielmente a Él, para que nosotros podamos vivir en obediencia a Él, ¿sí? Es por eso que nos ha dado la gracia. Él lo ha hecho todo, Él nos da todo para que nosotros podamos vivir completamente para Dios, ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario de que todos nosotros comprendamos cuál es el valor de su gracia, para qué nosotros hemos recibido de su gracia. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos de comportarnos como tales, ¿sí? Como hijos de Dios, ¿sí? Ahí, hermanos, nosotros tenemos que ver de quién somos nosotros, si somos hijos de Dios o somos hijos del enemigo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el de Dios va a hacer las cosas de Dios y el que es del enemigo va a hacer las cosas del enemigo, ¿sí? Y ahí nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Sí? Es importante, hermano, de que nosotros sepamos en qué camino estamos, ¿sí? En cuál camino nosotros debemos de estar. Ahí, hermanos, nosotros debemos de tener ese gran cuidado, ¿sí? De saber completamente en dónde estamos parados, ¿sí? Ahí, hermano, el apóstol Pablo está insistiendo de que nosotros caminemos en unidad, ¿sí? Porque Cristo viene pronto, hermano. Pero Cristo viene por una iglesia unida, ¿sí? No viene por una iglesia dividida. Él no va a venir que diga, vaya la iglesia tal hacia arriba, la otra iglesia hacia arriba, no. Él viene por una sola iglesia, una iglesia unida, ¿sí? Es por ello, hermano, que todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser unidos, ¿sí? Con un mismo sentir, un mismo propósito, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos vivir, hermanos, vivir en unidad y que caminemos todos juntos hacia un mismo objetivo, ¿sí? Hermanos, en el mundo hay muchas personas que viven en unidad, pero lo hacen por una causa. La causa podría ser, hermanos, por decirlo así, podría ser la pobreza, ¿sí? Las guerras, las enfermedades. Muchas personas se unen para combatir esa causa, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no estamos unidos por una causa, sino que nosotros, hermanos, estamos unidos por una persona, ¿sí? Nuestra unidad se debe a una persona, y esa persona que nos une se llama Cristo Jesús. Y el que está en Cristo va a caminar en unidad juntamente con los demás. ¿Sí? El que pertenece a Cristo va a caminar de la mano con los demás. No va a haber división, sino que va a ser una iglesia unida. ¿Sí? Es lo que nos dice el apóstol Pablo, que caminemos en unidad, ¿sí? Primer punto, hermanos, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4, que dice, hermanos, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Aquí algo muy importante, hermanos, dos cosas que dice el apóstol Pablo. Primeramente dice, os ruego que andéis como es digno. ¿Cómo es digno que un cristiano evangélico ande en este mundo? ¿Cómo es digno, hermanos? ¿Cómo es digno? Lo vamos a ver en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. 12. Porque para andar en este camino nosotros debemos saber cómo caminar. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Vivir de forma digna, hermanos, es vivir conforme a nuestra posición que ahora estamos en Cristo Jesús. Si nosotros somos hijos de Dios, vamos a vivir como hijos de Dios. Andar como es digno es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Es decir, que nosotros nos presentemos a Él en sacrificio vivo, hermanos, para que Él disponga de nuestra vida, ¿sí? Para que sea Él que tenga el control completamente de nuestra vida. Y nosotros solo vamos, hermanos, a ponernos en servicio a Dios, ¿sí? Eso es vivir dignamente, ¿sí? Ese es vivir o andar dignamente delante de Dios, ¿sí? Es que nuestros corazones estén dispuestos siempre a servir a Dios. No importa lo que yo tenga que hacer, pero lo que yo tengo que hacer es servir a Dios, porque Él es mi Dios y yo debo servirle a Él, porque para eso he sido creado, para eso Él me ha dado vida, para servirle a Él. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros, nuestros cuerpos, debemos de ponerlo al servicio de Dios. Así es. ¿Sí? De esa forma es como nosotros, hermanos, podemos estar bajo el control de Dios. Claro. ¿Sí? Nosotros debemos de estar bajo el control de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, vemos de que Dios era aceptable a la persona que hacía un sacrificio de un animal, ¿sí? Pero cuando vino Cristo al mundo, hermanos, ese sacrificio supremo que Cristo hizo aquí en la tierra, hermano, ese sacrificio del Antiguo Testamento quedó inválido, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que nosotros debemos hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivos a Él, para que Él tome completamente el control de nuestra vida, ¿sí? Y allá también el apóstol Pablo lo dice, hermanos, en el Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Dice, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿sí? Esto quiere decir, hermanos, que ya no seguiremos perseverando en pecado, ¿sí? Si vamos a perseverar, ahora lo vamos a hacer en santidad. Vamos a poner nuestra mirada fija en Cristo Jesús, porque Él es el que nos va a fortalecer, nos va a ayudar para que nosotros, hermanos, caminemos en santidad, ¿sí? Nosotros ya no estamos, hermanos, para seguir perseverando en el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos al viejo hombre, ya morimos al pecado. Cristo nos ha dado una nueva vida, donde en nuestra mente, en nuestro corazón, debe estar siempre seguirle a Él en santidad y en servicio a Él. Así es. Por lo tanto, hermanos, ahí vemos de que esta forma es como es digno de andar en esta tierra. Pero el apóstol Pablo también decía que os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuiste llamado. Habla de una vocación con que fuimos llamados. ¿Cuál es nuestra vocación hoy en día, hermano? Sabemos que la vocación, hermano, es algo que una persona hace, algo que una persona es. Por ejemplo, hermano, en lo secular, un maestro, lo que él hace es enseñar. Esa es la vocación del maestro, ¿sí? Por ejemplo, de un ingeniero, el ingeniero lo que hace es hacer planos para hacer una edificación. Es lo que hace un ingeniero. Esa es su vocación. ¿Cuál es nuestra vocación para la cual nosotros fuimos llamados? Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de imitar lo que Dios es, porque Él es nuestro Padre. Nuestra vocación es hacer lo que Dios hace, hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Y como cristianos, hermanos, como seguidores de Cristo, hermanos, nuestra vocación es hacer lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. ¿Sí? Como Cristo es nuestro maestro, nosotros debemos de hacer lo que Él hizo en esta tierra. Y la palabra dice que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Dice que vino a dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Por lo tanto, usted y yo, como cristianos que somos, nuestra vocación va a ser, hermanos, es predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo, ¿sí? Es lo que nosotros debemos de hacer. Para eso fuimos llamados. La vocación con la cual nosotros fuimos llamados es eso. Si somos hijos de Dios, vamos a tratar
ser como Dios, ¿sí? Imitarlo a Él. Si somos seguidores de Cristo, vamos a hacer lo que Él vino a hacer a esta tierra. En eso debemos de ocuparnos, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a ejercer esta vocación? ¿Cómo la vamos a ejercer? Eso lo vamos a ver en el punto número 2, y vamos a leer el versículo número 2 del capítulo 4 de Efesios. ¿Cómo vamos a ejercer esta vocación por lo cual fuimos llamados, hermanos? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí, hermano, muy importante, aquí está lo que Dios desea de nosotros. Aquí está lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? De cómo nosotros nos vamos a vivir aquí, de cómo nosotros vamos a cumplir nuestra vocación aquí. Son 4 cosas, dice, que es humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Estas 4 cosas, hermanos, estas 4 cualidades son completamente indispensables en un cristiano. Principalmente dice humildad. ¿Qué es humildad? Humildad, hermanos, es lo contrario al orgullo, a la altivez y a la soberbia, ¿sí? Esta es una cualidad por lo cual todo cristiano debe de tener. Ser humilde, ¿sí? Porque ser humilde, hermanos, no es aquella persona que encontramos en la calle, ¿sí? Una persona que tiene escasos recursos, ¿sí? Una persona que esté falto de dinero, o que esté falto de cosas materiales. Esa no es una persona humilde, sino que la persona humilde es una persona amable, una persona que respeta, una persona que sabe aceptar cuando se equivoca, ¿sí? Sabe aceptar sus errores, ¿sí? Esa es una persona humilde, el que sabe escuchar, ¿sí? La persona que es prudente, esa es una persona humilde. Pero ¿qué sucede hoy en día, hermanos, en la iglesia con los hermanos, con los cristianos? ¿Hay humildad en los cristianos? ¿Hay humildad en la iglesia? Hermano, esta cualidad es lo que menos se mira en la iglesia. Esta cualidad es lo que menos se mira. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, el hermano pastor decía, Dios nos habla de todas las formas y en todo momento, ¿sí? Pero muchas veces llega un hermano y nos dice algo, un comentario, y quizás Dios nos está hablando porque quizás nos está llamando la atención. El hermano llega y nos dice, mira, lo que estás haciendo está mal, mira, lo que estás haciendo no lo deberías de hacer, ¿sí? O pensar primero lo que vas a decir. ¿Y qué hace el hermano? Hermano, muchas gracias por esa palabra de motivación. Hermano, muchas gracias por ese gran consejo. No, hermano. ¿Qué hace el hermano? ¿Y quién sos vos para decirme las cosas? ¿Sí? ¿Quién sos vos para venir a decirme qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Sí? Hermano, no hay humildad. La persona humilde sabe escuchar, ¿sí? Analiza. Usted sabe cómo va caminando, hermano. Dios lo sabe también. Si es cierto, hermano, que usted está haciendo las cosas mal, acepten. Aceptemos. Si estamos caminando mal, estamos obrando mal, aceptémoslo. Y si bien Dios nos habla por todos lados, hermanos, analicemos, sepamos escuchar, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque esta humildad es una cualidad de Dios también. Y si Dios, hermanos, fue humilde, nosotros también debemos de ser humildes, ¿sí? Como hijos de Dios, nuestra vocación es imitar a Dios. Y si Dios es humilde, nosotros también debemos de ser humildes. Sí, amén. Ahí, hermanos, en Filipenses, el capítulo 2, 7 y 8 nos deja bien en claro que sí, verdaderamente Dios es humilde. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense, hermanos, Dios verdaderamente, esta humildad pertenece al carácter de Dios, ¿sí?
Por eso que es fundamentalmente que esta cualidad también esté en nuestras vidas. Que seamos humildes, que sepamos escuchar, que sepamos recibir un consejo, ¿sí? Hermanos, que seamos prudentes. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios fue humilde, nosotros también debemos de tratar de serlo. Imagínense que siendo Dios el supremo, sí, dueño de todo el mundo, dice que vino aquí a la tierra despojándose de sí mismo y se humilló a sí mismo. Dios no tenía por qué hacerlo. Dios no tenía por qué hacerlo, pero Él, por darnos ese ejemplo, lo hizo. ¿Sí? Maravilloso es el Señor, que imagínense que Él dijo: me voy a poner en los pies de mi hijo, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo es que debemos de caminar. Así, hermanos, en humildad. La humildad es que nosotros debemos de trabajar. La humildad. Dice como segunda cualidad, hermanos, la mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es producto de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu de emociones y de mente bajo su control. Una persona tranquila, ¿no? Aquella persona que sabe analizar las cosas, ¿sí? Aquella persona que sabe pensar las cosas antes de decirlas, ¿sí? Una persona que cuando hay algún problema, algún conflicto, lo que hace es analizar y buscar una solución, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, en el mundo, cuando hay problemas y llega uno de repente y ofende a otra persona, la otra persona también responde de la misma forma, ¿sí? Imagínense, hermanos, yo me recuerdo que nuestro hermano pastor nos ha comentado que una vez vino una persona y lo golpeó. Imagínense, vino una persona y de la nada, ¡boom!, lo golpeó, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué dijo el hermano pastor? Voy a sacarme el corvo que ya lo voy a decir. No, ¿verdad? No dijo eso. Él actuó de una manera mansa, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? De una manera prudente, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué hizo? Fue analizar las cosas y dejarle las cosas a Dios, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, no debemos de actuar así de explosivamente, sino que debemos de ser tranquilos, analizar la situación y actuar con sabiduría, ¿sí? Siempre pidiéndole la sabiduría a Dios, claro está. En Mateo, hermanos, en el capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí también, hermano, claramente nos dice Jesús que Él es humilde y manso, ¿sí? Nosotros también, hermanos, debemos de tener ese carácter en nuestra vida, la mansedumbre, que nosotros podamos tener el control completamente de nuestras acciones, ¿sí? Que nosotros sepamos buscar la solución a cada problema tranquilamente, sin sofocarnos, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, si nosotros somos humildes, vamos a ser mansos, ¿sí? Mansos con A, no con E, ¿verdad? Mansos, tranquilos y prudentes. Por lo tanto, hermanos, nosotros ahí también debemos de ser mansos, así como Jesús lo era. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, vamos a imitarlo a Él. Vamos a vivir como Él vivía. Como tercera cualidad, hermanos, aquí nos dice el apóstol Pablo que también la paciencia, que dice soportándonos con paciencia. La paciencia, hermanos, implica poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. También implica sufrir de manera voluntaria, y esto simboliza la constancia y la fortaleza que hay en una persona. Si una persona es paciente, hermanos, significa que esta persona es constante, ¿sí? Y tiene fortaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque la paciencia es una virtud que muchos no la tienen, ¿sí? Tener paciencia, hermano, es lo que nos ayuda a nosotros a seguir perseverando, ¿sí? La paciencia. Porque muchos dicen: Cristo no ha venido. ¿Si desde cuándo están diciendo que va a venir y no viene? Y yo quiero que ya venga. No, tenemos que tener paciencia, ¿sí? Todo es al tiempo de Dios, ¿sí? No es a nuestro tiempo. Muchas veces nosotros queremos las cosas así, al chilazo, pero no, sino que debe de ser
con paciencia. Si nosotros pedimos algo al Señor, debemos de perseverar y esperar en Él. Amén. Tener completa confianza de que Él va a responder. No a nuestro tiempo, no cuando nosotros queramos, sino que cuando Él desea hacerlo. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, la paciencia es muy importante de que todo cristiano debe de tener. ¿Sí? Porque aún dentro de la iglesia, hermano, debe de tener paciencia con algunos hermanos. Sí, aleluya. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, si nosotros tenemos paciencia, vamos a vivir tranquilos. Amén. Vamos a estar confiadamente en Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, hermanos, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Imagínense, hermanos, aquí qué es lo que lo aconseja el apóstol Pablo. Dice que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que andan entretenidos en el celular, ¿verdad? En las redes sociales, los que andan detrás de la pelota, ¿verdad? Eso es ocio, ¿sí? Lo que ellos hacen. Y aquí el apóstol Pablo dice que amonestéis a los ociosos, porque lo que están haciendo no es bueno para ellos, ¿sí? Lo que deben hacer es siempre estar en comunión con Dios, estar siempre al servicio de Dios, ¿sí? Por eso es un problema, porque prefieren estar más tiempo en las redes sociales que estar leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Por lo tanto, hermano, aquí dice el apóstol Pablo: amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Hay hermanos que también que no desean servirle al Señor, ¿sí? No quieren servirle al Señor. Sí, y ahí uno hay que estar, hermano, sirvándole al Señor. No le quiere servir a la alabanza, no le quiere servir al diaconado. Hermano, es que, hermano, creo que eso no es para mí. Yo creo que no fui llamado a servir. Como no, hermano, que todos tenemos un propósito aquí. Todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Por lo tanto, a esos hermanos que tienen el ánimo bien bajo, hay que levantarse, hay que exhortarles a que le sirvan al Señor. ¿Sí? Pero muchos hermanos también, hay muchos que no le quieren servir al Señor, le han estado sirviendo y prefieren alejarse. Pero realmente ahí nosotros debemos de analizar si de verdad tenemos necesidad de Dios. Tenemos necesidad de Dios nosotros, hermanos. Amén. Necesito de ti. ¿Qué es lo menos que debemos de hacer? Servirle al Señor. Si nosotros queremos el favor de Dios, hermanos, debemos de servirle al Señor, porque es lo que Él ha dado. Para eso nosotros fuimos hechos, para servirle al Señor, porque la palabra de Dios dice que también que Dios vino a esta tierra a servir y no a ser servido. ¿Sí? Por lo tanto, a eso mismo también hemos venido nosotros, a servir, pero a servirle al Señor. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, ahí nosotros debemos de ver, hermanos, debemos de tener paciencia con los demás hermanos, paciencia con todos. Debemos de animar a aquellos hermanos que no quieren servir, debemos de exhortar a aquellos hermanos, de amonestar a aquellos hermanos que pasan ociosamente, ¿sí? Dice que también que sostengáis a los débiles. Nosotros debemos de animar a los hermanos que se encuentran débiles, porque muchas veces, hermanos, hay hermanos que están fuertes en un momento, pero el siguiente día ya bajan los hombros, los brazos, los guantes, ¿sí? Se sienten cansados, se sienten débiles. Pero un verdadero hijo de Dios siempre va a estar con la frente en alto, siempre va a estar dispuesto a servirle al Señor. Por lo tanto, hermanos, es ahí donde todos debemos de tener paciencia, porque un día el hermano va a querer servir, al siguiente no va a querer servir. Paciencia con eso, ¿sí? Esto es como para los pastores, ¿verdad? Que de repente está un hermano, está sirviendo bien, y de repente, hermano, hoy no va a poder ir, ¿verdad? No quiere servir. Entonces ahí entra la paciencia, donde el hermano tiene que tener paciencia y comprender y también orar al Señor, ¿verdad? Para que esta persona también entienda que el propósito de estar aquí es prácticamente servirle a Dios. Por lo tanto, hermano, ahí vemos de que la humildad, mansedumbre y paciencia son cualidades que nosotros debemos de tener. Y como otra cualidad, hermanos, tenemos el amor. Y ahí, hermanos, la humildad, la mansedumbre y la paciencia se refleja en el amor, ¿sí?
Si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermanos, entonces vamos a poder ser humildes, vamos a poder ser mansos, vamos a poder tener paciencia, ¿sí? Y ahí, hermano, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo, tener entre vosotros fervientemente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El apóstol Pedro dice que ante todo, tener entre vosotros fervientemente amor, ¿sí? En el amor, hermanos, se reflejan todas esas cualidades. Si nosotros hemos recibido el amor de Dios, entonces vamos a poder ser humildes, ¿sí? Vamos a poder tener paciencia, vamos a poder caminar con mansedumbre. Por lo tanto, hermanos, es eso que nosotros debemos de buscar, crecer abundantemente en el amor. Como punto número 3, hermanos, versículo 3 del capítulo 4 de Efesios, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos es el vínculo de la paz. Es un lazo espiritual que rodea a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Este vínculo perfecto, hermanos, es el amor. El amor es que nos une a todos los cristianos. Por el amor de Cristo Jesús es que todos estamos aquí unidos. Por el amor que Dios derramó en nuestros corazones es la causa por la cual todos estamos en este lugar, ¿sí? Y si alguno no ha recibido el amor de Cristo, entonces no está aquí esa persona, sino que está allá afuera, está lejos de los caminos de Dios. Por lo tanto, este es el vínculo que nos une a nosotros, el amor. Lo dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 14, y dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Les decía, hermano, que en el mundo muchas personas son unidas por una causa, ¿sí? Y la causa puede ser diferentes cosas, ¿sí? Pero aquí en la iglesia, el vínculo que une a todos los hermanos, el vínculo que une a todas las personas, es el amor de Cristo Jesús, que fue derramado en nuestros corazones. Eso es lo que nos une a nosotros, ¿sí? Si no hay unidad en los cristianos, es porque el amor de Cristo no está en su corazón, ¿sí? Si no hay amor en un cristiano, es porque el amor de Cristo no está en su corazón. Y ahí, hermanos, es importante que ese amor que fue derramado en nuestros corazones sea reflejado por medio del amor que nosotros demostramos en la iglesia, ¿sí? Ese amor que nosotros recibimos de parte de Cristo debe ser demostrado en nuestras acciones, debe ser demostrado en nuestro comportamiento, ¿sí? Debe ser demostrado de cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo, ¿sí? Ahí, hermanos, ese amor que nos une tanto a nosotros, debemos de demostrarlo de esa forma, ¿sí? Si no demostramos amor, entonces no somos de Cristo. En Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, hermanos, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios vino por medio de su Santo Espíritu a nuestra vida, ¿sí? Y nosotros aquí muchas veces, hermanos, estamos en la iglesia, sentimos la presencia de Dios, nos llenamos de su Santo Espíritu, nos quebrantamos y lloramos, hermanos, pero el amor, ¿cómo lo demostramos nosotros? ¿Cómo lo demostramos el amor? De la misma forma, hermano, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, amando a todas las personas que están allá afuera, ¿sí? Respetándolas, no importando quiénes sean. Nuestro deber como cristianos es respetar a todas las personas, ¿sí? Es amar a todas las personas. De esa forma como nosotros, hermanos, vamos a dar a conocer que verdaderamente hemos recibido el amor de Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros, hermanos, no nos engañemos nosotros mismos.
Podemos llorar y llenarnos del Espíritu Santo, pero si no demostramos el amor, hermanos, estamos equivocados, ¿sí? Si no demostramos el verdadero amor de Cristo, estamos en error, ¿sí? Por ello, hermanos, debemos de trabajar en el amor en nuestras vidas, porque es lo principal que nosotros debemos de demostrar a todos, el amor, porque es por el amor de Cristo el que estamos aquí. Sí, amén. ¿Sí? Hermanos, también el apóstol Juan nos habla mucho sobre que nos amemos unos a otros. Y allá en primera de Juan, en el capítulo 2, del 7 al 11, nos dice algo muy importante, que dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? Hermanos, el amor de Dios debe de ser visto en nuestro caminar, porque si no demostramos amor, aquí claramente lo dice la palabra de Dios, es porque andamos todavía en tinieblas, ¿sí? Todavía andamos por el camino errado. Por lo tanto, hermano, el amor de Dios es muy importante que nosotros lo demostremos, que el amor se vea reflejado en nuestra vida, ¿sí? Ahí, hermanos, nosotros debemos de trabajar mucho estas cualidades. El amor principalmente, y todas las cosas después se van a dar, lo que es la humildad, la paciencia y todos los frutos del Espíritu, lo vamos a poder obtener, hermano, si tenemos amor en nuestro corazón, si demostramos amor con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Ahí, hermanos, debemos de llevar una vida unida en amor, ¿sí? Porque como les decía, Cristo pronto va a venir, y va a venir por una iglesia unida, ¿sí? Porque todos somos importantes, porque todos conformamos un equipo, todos somos el cuerpo de Cristo, y Él va a venir por cada uno de nosotros. Pero si hay división, entonces aquel que causa división y el que no es humilde, entonces ese no se va a poder ir juntamente con los que viven en unidad. Hermanos, debemos de reflexionar, debemos de pensar que nosotros ya somos diferentes al mundo, ¿sí? Que nosotros ahora llevamos una nueva vida, que no debemos de comportarnos y seguir viviendo como lo hacíamos antes. Nosotros debemos de principalmente demostrar ese amor de Cristo en nuestra vida, porque si demostramos ese amor es porque verdaderamente somos de Dios, y si no somos de Dios no va a haber amor en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor.